El 90% del mercado mundial de memoria RAM lo controlan tres empresas: Samsung, SK Hynix y Micron. Tres empresas que durante décadas han decidido cuánto pagas tú por tu RAM, cuándo sube el precio y cuándo baja. Ese control acaba de romperse. Corsair, una de las marcas de memoria más vendidas del mundo, ha empezado a meter en sus módulos chips de una empresa china llamada CXMT, sin anunciarlo, sin campaña de marketing, sin aviso previo. Y el dato que más me llama la atención no es ese, es que CXMT lleva menos de 10 años existiendo y ya fabrica del DR5 con una calidad suficiente para que Corsair la venda en Amazon sin que la mayoría de compradores se den cuenta. Eso es una señal mucho más seria de lo que parece, y en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué. Vamos a situarnos, porque esto no pasó de la noche a la mañana. En 2024, varios usuarios empezaron a notar algo raro. Compraban módulos Corsair Vengeance de DR5, los instalaban, todo funcionaba, pero cuando miraban la información del chip con programas como Typhoon Burner o CPU-Z, el fabricante no era Samsung, no era Hynix, era algo que no habían visto antes. CXMT, Changshin Memory Technologies. Y fíjate en esto, porque me parece lo más revelador de toda la historia. No fue Corsair quien lo anunció, fueron los propios compradores quienes lo descubrieron, comparando notas en foros, en Reddit, en grupos de hardware. Y cuando empezaron a preguntar, Corsair no negó nada, confirmó que sí, que usaban chips de distintos proveedores dependiendo de la disponibilidad. Esa frase, dependiendo de la disponibilidad, suena inocente. No lo es. Corsair no es una empresa que improvise su cadena de suministro. Corsair negocia contratos a largo plazo con sus proveedores. Si CXMT está dentro de esos módulos, es porque alguien tomó una decisión estratégica, firmó un acuerdo y apostó por ello. Eso no es un accidente, eso es una señal. Y la señal dice que algo ha cambiado en el mercado de la memoria. Algo que llevaba años gestándose y que ahora se hace visible para el consumidor final. Para ti, que compras una caja de Corsair en Amazon pensando que llevas dentro tecnología coreana o americana y resulta que llevas tecnología de GFI, China. Pero para entender por qué eso importa de verdad, primero tienes que entender cómo funciona este mercado por dentro. Porque no funciona como la mayoría de mercados tecnológicos. Y esa diferencia lo explica todo. Samsung, SK Hynix y Micron, entre las tres controlan más del 90% de la producción mundial de memoria RAM. Pero lo que hace especial a este mercado no es solo la concentración, es el mecanismo que hay detrás. La memoria RAM es lo que se llama un commodity. El chip de Samsung y el chip de Hynix hacen básicamente lo mismo. La diferencia entre un módulo y otro no es el producto en sí, es quien lo fabrica. Y cuando el producto es básicamente el mismo, el precio lo controla quien controla la oferta. Ahí está el truco. Cuando el mercado se satura y los precios caen demasiado, las tres grandes reducen producción de forma coordinada. No hace falta que se llamen por teléfono, lo que por cierto sería ilegal. Cada una mira lo que hace la otra y ajusta. El resultado es que los precios nunca caen del todo, siempre hay un suelo artificial. Y esto no es teoría. La Comisión Europea investigó a Samsung, Hynix y a Infineon en 2010 por exactamente esto: coordinación de precios en el mercado de memoria RAM. El caso terminó en multas millonarias. El Financial Times lo cubrió en su momento y los documentos son públicos. Lo que yo he visto es que este patrón se repite cada ciclo. Sube la demanda, suben los precios, hay exceso de oferta, bajan los precios, reducen producción y vuelta a empezar. Un ciclo de entre 3 y 5 años que lleva repitiéndose desde los años 90. Y fíjate en algo, en los comentarios de vídeos sobre este tema hay una frase que aparece una y otra vez. Alguien escribió, y lo cito porque lo dice mejor que yo, que esperaba que alguien escalara la producción suficiente para bajar de una vez el precio de la memoria. Eso lo escribió alguien que no sabe quién es CXMT, que no le importa la geopolítica, que solo quiere pagar menos por su RAM. Y tiene razón, porque este oligopolio no tiene ningún incentivo real para bajar precios si no hay competencia externa que lo fuerce. Hasta ahora no la había, pero eso está cambiando. Y para entender hasta qué punto, tienes que conocer a la empresa que está en el centro de todo esto. CXMT, Changshin Memory Technologies. Si no habías oído este nombre hasta hace poco, no es casualidad. La empresa se fundó en 2016 en Hefei, una ciudad del centro de China que en los últimos 10 años se ha convertido en algo parecido a un Silicon Valley de los semiconductores. Y se fundó con un objetivo muy concreto, declarado prioridad nacional por el propio gobierno chino, que China dejara de depender de memoria extranjera, porque el problema era enorme. En 2019,
Cuando Estados Unidos empezó a restringir el acceso de empresas chinas a tecnología americana, quedó muy claro que la memoria RAM era un punto de vulnerabilidad crítico. China consumía, y sigue consumiendo, cantidades brutales de memoria para servidores, smartphones e infraestructura de inteligencia artificial, y prácticamente toda esa memoria venía de fuera. Eso es inaceptable desde el punto de vista estratégico. Entonces, ¿qué hizo el gobierno chino? Lo que hace siempre cuando identifica una industria crítica: capital público, apoyo directo, protección del mercado interno y tiempo. Mucho tiempo y mucha paciencia. Según un informe de 2025 de TrendForce, CXM ha alcanzado ya una capacidad de producción de alrededor de 120.000 obleas al mes. No están al nivel de Samsung, pero están muy por encima de donde cualquier analista esperaba que estuvieran a estas alturas. Y aquí viene la parte que yo creo que más se subestima en el análisis occidental. CXMT no necesita ser mejor que Samsung para ganar cuota de mercado. No necesita el chip más rápido ni el más eficiente. Solo necesita un chip suficientemente bueno, a un precio suficientemente bajo, con un suministro suficientemente estable. Y eso, a día de hoy, ya lo está haciendo. Corsair no es una empresa que experimente. Corsair vende millones de módulos al año y su reputación depende de que el producto funcione. Si han metido chips CXMT en sus módulos Vengeance, es porque esos chips han pasado sus controles de calidad. Punto. Pero claro, ahora mismo te estás haciendo la pregunta que se hacen todos los que han comprado estos módulos sin saberlo. ¿Cómo de bueno es realmente ese chip comparado con Samsung o Micron? Vamos a los números, porque aquí es donde la historia se pone interesante. Los módulos Corsair Vengeance de R5 con chips CXM te han pasado por las manos de varios reviewers independientes, canales de hardware, foros especializados, gente que compra, desmonta y mide. Y los resultados son, siendo honesto, mejores de lo que yo esperaba. En latencias y velocidades de transferencia a configuración estándar, sin forzar el perfil XMP ni hacer overclock, los chips CXM te rinden de forma comparable a los chips Samsung B10 de gama media, no a los mejores chips Samsung, a los de gama media, que son precisamente los que Corsair usa habitualmente en sus módulos de consumo general. Donde sí se nota diferencia es en el overclock. Los chips Samsung B10 tienen una reputación legendaria entre los entusiastas porque aguantan frecuencias altísimas con voltajes razonables. Los chips CXMT, de momento, no llegan ahí. Su techo es más bajo y menos predecible. Pero aquí está la pregunta que te quiero hacer directamente a ti. ¿Tú haces overclock a tu RAM? Porque la mayoría de personas que compran un kit Corsair Vengeance no lo hacen. Activan el perfil XMP en la BIOS, el módulo corre a la frecuencia anunciada y ya está. Para ese caso de uso, que es el de la inmensa mayoría de compradores, la diferencia entre un chip Samsung y un chip CXMT en rendimiento real es prácticamente inexistente. Y los comentarios de la comunidad lo confirman. Hay gente que lleva meses usando estos módulos sin saber que llevan chips chinos. Cero problemas, estabilidad perfecta, temperaturas normales, rendimiento, el esperado. Ahora, hay otro grupo que cuando lo descubre, reacciona con rechazo. No por el rendimiento, sino por el origen. Y eso conecta con algo que alguien escribió en los comentarios de un video sobre este tema. Decía que no se fiaba de China para fabricar nada que no fuera basura barata. Y yo entiendo esa reacción, pero está basada en una imagen de la manufactura china que tiene 10 o 15 años de retraso. La realidad de 2025 es que CXM te fabrica chips que Corsair considera suficientemente buenos para poner su nombre encima. Y Corsair no pone su nombre encima de cualquier cosa, pero hay una variable que los benchmarks no miden, y es la que lo cambia absolutamente todo, el precio. Y aquí es donde la historia se pone realmente seria para Samsung y Micron. China no va a ganar este mercado fabricando chips mejores que Samsung. Va a ganarlo fabricando chips suficientemente buenos a un precio que Samsung no puede igualar sin destruir sus márgenes. Y eso no es una opinión mía. Es la misma estrategia que China ha ejecutado con éxito en paneles solares, en baterías, en vehículos eléctricos y en decenas de industrias más durante los últimos 20 años. El patrón es siempre el mismo: entrada con precio agresivo, mejora progresiva del producto, escala masiva de producción, reducción de costes, y en algún punto, los competidores establecidos se encuentran atrapados entre mantener márgenes o mantener cuota de mercado. No pueden hacer las dos cosas a la vez. Ahora mismo, según datos de TrendForce de 2025, CXM
te está vendiendo sus chips con descuentos de entre 20 y 30% respecto al precio de mercado de Samsung y Hynix. 20 y 30%. Eso es enorme en un mercado donde los márgenes ya son ajustados y donde la diferencia entre proveedores se mide en céntimos por gigabyte. Ese descuento no es sostenible indefinidamente sin respaldo externo, pero CXM te tiene respaldo externo. Tiene al gobierno chino detrás, subsidios directos, financiación barata y un mercado interno protegido de cientos de millones de dispositivos que necesitan memoria. Fíjate en este dato, porque creo que es el que mejor resume la situación. En 2024, China importó memoria DRAM por valor de aproximadamente $30.000 millones. 30.000 millones. Ese es el tamaño del mercado que el gobierno chino quiere sustituir con producción propia. Y CXM te es el principal vehículo para hacerlo. Cuando tienes ese objetivo y ese respaldo, puedes vender con descuento durante años. Puedes perder dinero a corto plazo para ganar posición a largo plazo. Samsung no puede hacer eso. Micron no puede hacer eso. Ellos tienen accionistas. Tienen analistas mirando sus márgenes cada trimestre. Tienen presión constante para ser rentables ahora, no dentro de 5 años. Y yo creo que ese es el verdadero problema para los fabricantes establecidos. No es que CXM te fabrique mejor chip, es que CXM te juega con reglas completamente distintas. Hay un comentario que leí sobre este tema que lo resume mejor que cualquier análisis. Alguien escribía que necesitaban competencia, que les dejaran comprar esto. Y tiene razón. Desde el punto de vista del consumidor, más competencia casi siempre significa precios más bajos. Pero si crees que Samsung y Micron van a quedarse mirando, la respuesta es que ya están reaccionando. Y su reacción, paradójicamente, puede ser más peligrosa para ellos que el propio problema. Samsung y Micron no son empresas que se queden quietas. Lo saben, lo han vivido antes y tienen herramientas para responder. El problema es que esas herramientas son exactamente las que más daño les pueden hacer a ellos mismos. La primera reacción obvia es bajar precios para competir. Suena lógico. Si CXM te vende más barato, tú bajas el precio y recuperas al cliente. Pero bajar precios con los costes estructurales de Samsung o Micron significa destruir márgenes de forma masiva. Los mercados financieros castigan eso de inmediato. Las acciones caen, los inversores presionan y el consejo de administración empieza a hacer preguntas incómodas. La segunda reacción es recortar producción para sostener precios, que es exactamente lo que han estado haciendo. Samsung anunció recortes en 2023 y 2024 para evitar que los precios se desplomaran. Y funcionó. Pero aquí está la trampa. Recortar producción para sostener precios funciona cuando todos los jugadores del mercado hacen lo mismo. Cuando hay un jugador nuevo que no recorta, que de hecho está aumentando capacidad mientras los otros reducen, la estrategia se vuelve contra ti. Ese jugador llena el hueco que tú has dejado, gana clientes, gana escala, y cuando el mercado se reactive, tú tienes menos cuota de la que tenías antes. Según un informe de IDC, publicado a principios de 2025, se espera que CXMT doble su capacidad de producción antes de 2027. Doble. Mientras Samsung y Hynix gestionan con cautela, CXM te está construyendo fábricas. Y luego está la dimensión geopolítica, que yo creo que es la que más va a definir esta historia en los próximos años y la que menos se analiza con rigor. Estados Unidos lleva desde 2022 imponiendo restricciones a la exportación de tecnología de semiconductores a China. El objetivo es frenar el avance chino en chips avanzados, y en algunas áreas está funcionando. Pero en memoria DRAM, la situación es más complicada. La tecnología para fabricar DDR5 de gama media no está en el nivel más restringido. CXM te ha llegado hasta donde está usando tecnología propia, equipos adquiridos antes de las restricciones y proveedores alternativos no americanos. Lo que yo he visto es que las restricciones americanas funcionan bien para frenar lo que China todavía no tiene. Funcionan mucho peor para frenar lo que China ya está fabricando. Y CXM ya está fabricando DDR5. Ya está dentro de módulos Corsair. Ya está en el mercado. Eso no se puede deshacer con una orden ejecutiva. Y ahora viene la pregunta que más te afecta directamente. No como analista, no como inversor, como alguien que en algún momento va a necesitar comprar RAM. Si compras RAM en los próximos 12 meses, es muy probable que parte de lo que pagues financie la expansión de CXMT, lo quieras o no.
Lo que está pasando no es un experimento puntual de Corsair. Es el principio de un reordenamiento del mercado de memoria que va a tardar años en completarse, pero que ya ha empezado. Y cuando algo así empieza, no vuelve atrás. Para ti como consumidor, la noticia es en principio buena. Más competencia en un mercado que llevaba décadas sin ella significa presión a la baja sobre los precios. No mañana, no en 6 meses, pero en el horizonte de 2 o 3 años, si CXMT sigue escalando al ritmo que lleva, los precios de la memoria van a estar bajo una presión que Samsung y Micron no han conocido antes. Pero hay una parte de esta historia que no es tan limpia. Depender de 3 proveedores concentrados en Corea del Sur y Estados Unidos es un problema. Pero depender de un proveedor respaldado por el Estado chino, en un contexto de tensión geopolítica creciente, también es un problema. Solo que es un problema diferente. Y yo creo que ahí está la tensión real. No es tecnología china contra tecnología americana. Es hasta qué punto el mercado global de semiconductores puede seguir funcionando como un mercado normal, cuando los gobiernos lo tratan cada vez más como un asunto de seguridad nacional. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Y cualquiera que te diga que la tiene, te está mintiendo. Lo que sí puedo decirte es que este proceso acaba de empezar. CXMT es hoy un jugador secundario con ambiciones enormes y respaldo estatal ilimitado. En 2 o 3 años puede ser algo muy distinto. Y hay algo que casi nadie está analizando todavía. Si CXMT consolida posición en memoria de consumo, el siguiente paso lógico es la memoria para servidores y para inteligencia artificial, que es donde está el dinero de verdad, que es donde Samsung y Micron tienen sus márgenes más altos, que es donde Estados Unidos tiene más interés en que China no entre. En lo personal, lo que más me llama la atención de toda esta historia no es la tecnología, es el momento. China no ha entrado en el mercado de la memoria intentando ser la mejor, ha entrado siendo suficientemente buena, en el momento exacto en que el mercado estaba más concentrado y más caro que nunca. Y eso, históricamente, es todo lo que necesita un nuevo jugador para cambiar una industria. No ser el mejor. Llegar en el momento adecuado con un producto que funciona y un precio que no duele. Es cuestión de oferta y demanda básica. CXMT ha llegado y el mercado ya no va a ser el mismo. Esto es Chip Wars. Si queréis que hable de un tema específico, dejádmelo en la caja de los comentarios. Y si estos temas te gustan la mitad que a mí, entonces no te querrás perder ninguno de los próximos videos. Hasta pronto.